Según el estoicismo, los vicios no son más que la prolongación del pathos, es decir, la pasión. Estas son reacciones desprovistas de autocontrol y sin ninguna virtud. Debemos recordar que el estoicismo otorga gran importancia a la razón, a diferenciar entre el bien y el mal, y a comportarnos como seres racionales y no como animales. Para ello, puede ser útil comprender cuáles son las virtudes estoicas y cuándo aplicarlas. Además, debemos tener muy claro que los vicios, para los estoicos, están relacionados con los indiferentes. Los vicios corresponden a indiferentes que alcanzan un nivel descontrolado, un punto en el que nuestra mente ya no tiene la fuerza necesaria para resistir su dominio. Sin embargo, tenemos algunas opciones. Aunque nuestras adicciones no desaparezcan, lo principal es reconocer y aceptar los vicios o adicciones que tengamos. No es fácil de hacer y lleva más o menos tiempo según la persona. Sin identificar nuestros vicios, no podemos controlarlos. Por ello, el primer paso consiste en identificarlos uno por uno, sin culparnos ni despreciarnos a nosotros mismos, solo identificándolos con sinceridad. Cuando Séneca escribió su tratado sobre la vida feliz, mencionó a varios personajes desconocidos que solían criticarlo duramente porque en sus textos asumía el papel de filósofo, pero en sus acciones no lo demostraba. Nuestro maestro tenía respuestas a estas críticas y estaba dispuesto a admitir más fallos de los que sus detractores imaginaban. Por ahora, os respondo esto: no soy sabio, y para fomentar vuestra malevolencia, tampoco lo seré. Así pues, no esperéis de mí que sea similar a los perfectos, sino mejor que los malos. Para mí, es suficiente disminuir cada día un poco mis vicios y reprocharme mis errores. Cada día identificaba sus vicios y se enorgullecía de cómo los minimizaba uno a uno. Para un estoico, menos es más, y de ahí surge el verdadero placer. En este contexto, un vicio es el deseo. Cuando caemos en vicios y adicciones, se debe al placer que nos hacen sentir. Como buenos estoicos y personas con juicio, sabemos muy bien que los placeres, al principio, son eufóricos, pero luego pueden llegar a ser destructivos, nos esclavizan, anulan nuestro razonamiento y nos sumergen en un pozo del que resulta difícil salir. Sin embargo, ¿por qué deseamos tanto? ¿Existe alguna razón justificada para esos deseos? O dicho de otra manera, ¿todos nuestros deseos pueden considerarse verdaderamente naturales? No consideremos el estoicismo un pensamiento minimalista, más bien, el estoicismo es una filosofía de autosuficiencia. El ser humano necesita lo suficiente, no solo para vivir, sino también para vivir dignamente. En cambio, nuestra insuficiencia nos lleva a un torbellino de deseos irrefrenables. Por esta razón, como dice Séneca, para disfrutar del verdadero placer no debemos aumentar los placeres, sino reducir los deseos. Menos es más respecto a nuestros deseos desordenados, que pueden posponerse, moderarse y extinguirse. Te recordaré solo esto: se trata de un placer natural, no necesario. A este placer no le debes nada, si gastas algo en él, lo haces porque el vientre no escucha consejos, sino que pide y reclama. Pero no es un acreedor importuno, se le despacha con poco, siempre y cuando le des lo que debes, no lo que puedas. El foco en todo momento debe estar puesto en lo más importante: cuidar de nosotros mismos. Así es, caemos en vicios y adicciones de forma voluntaria, incluso tendemos a decirnos que no podemos evitarlo cuando, en realidad, sí es posible, pero no queremos, por eso es voluntario. No solo cometemos errores como gastar dinero, sino que incluso hacemos algo peor: dañamos nuestra salud. Resulta curioso que solemos inculcar a otras personas que eviten algunos vicios comunes, y sin embargo, no aplicamos el mismo consejo a nosotros mismos. El célebre psicólogo Jordan Peterson, en su libro 12 reglas para vivir, lo comenta: imagina que prescriben un fármaco a 100 personas. Esto es lo que pasa después: una tercera parte ni siquiera llevará la receta a la farmacia, otra tercera parte lo hará, pero no tomará la medicina como se indica, saltándose las dosis, dejándola antes de tiempo o quizás ni siquiera empezándola. ¿Qué les pasa? No quieren curarse. Pero, y esto es lo más sorprendente, imagina que no eres tú la persona enferma, sino tu perro. Así que lo llevas al veterinario, este te da una receta, ¿y qué ocurre entonces? Si te importara tan poco tu mascota que no te preocuparas lo más mínimo por la receta inadecuada, insuficiente o llena de errores que quizás te ha dado, ni siquiera la habrías llevado al veterinario para empezar. Así que si te importa, y tus acciones lo demuestran. De hecho, te importa incluso más que tú mismo. A las personas se les suele dar mejor gestionar las recetas médicas de sus mascotas que las suyas propias.
Y así es, nos preocupamos tanto por los hábitos de los demás que nos olvidamos por completo de nuestras propias adicciones, y al mismo tiempo que este olvido crece, también nuestros propios vicios ganan terreno en nuestra vida. Por esta razón, a partir de ahora, identificaremos nuestros vicios. Reduciremos nuestros vicios uno a uno y basaremos nuestras acciones en nuestra salud y bienestar porque somos importantes para nosotros mismos. Muchas veces no es el vicio en sí lo que hay que controlar, ya que este solo es una consecuencia, hay una acción, un hábito que lo acompaña y desencadena. Observa qué haces antes de producir el mal hábito y analiza si puedes dejar de hacerlo. Sin una acción anterior al vicio, este no puede manifestarse. Si quieres dejar de fumar, observa esta técnica, detrás del cigarrillo hay un café, si encuentras otra compañía para el café, puede ser más fácil dejar de fumar. Detrás de tu adicción a Facebook está el acceso a Internet, si no tienes Internet, no hay tal adicción. Ve a un café Internet para tareas específicas. Detrás de tus llegadas tarde al trabajo hay una actividad que consume mucho tiempo, llegas tarde porque pierdes tiempo buscando ropa. Puedes solucionarlo escogiendo la ropa antes de acostarte. Si eres adicto a las drogas, quizás sean tus amigos quienes te impulsan, sin esos amigos, no hay adicción. Estos son ejemplos muy simples, pero la idea es ser consciente de que a veces pensamos que solucionar algo es muy difícil cuando en realidad estamos enfocando nuestra fuerza donde no es. Siempre hay una acción antes del vicio. Si puedes evitar esa acción, entonces podrás dejar el mal hábito. Piensa en lo que antecede a tu vicio, y en lo posible, evítalo. Si no puedes evitarlo, entonces empieza haciendo una actividad que contrarreste el vicio. El estrés, el aburrimiento, la soledad y la falta de ocupación son situaciones que cultivan toda clase de vicios y adicciones, lo que puede provocarte ganas de fumar, y deberías evitarlas. Si estás aburrido en casa, y debido a nuestra naturaleza inconsciente de siempre buscar el placer, entonces no queda más remedio que hacer algo divertido y placentero que generalmente envicia. Estos vicios pueden nacer de situaciones muy sencillas que no tienen nada de perjudicial, pero por su naturaleza de entretenimiento, pueden generar una adicción. Además, la soledad, cuando no tienes nada que hacer, te hace sentir ansiedad y solo quieres prender un cigarro o comer algo. En estos casos, lo ideal es mantenerse ocupado. Cuando estás ocupado, no hay espacio para el vicio. Mientras que quien no tiene nada que hacer llena su mente de toda clase de fantasías, deseos y oscuridades que, en algún momento, influyen en sus decisiones. Todo lo quieto está muerto. Mira, por ejemplo, el agua estancada, sin movimiento, se pudre, un electrodoméstico sin uso se oxida, una madera vieja que nadie usa se llena de toda clase de insectos. Del mismo modo, el ser humano que no hace nada es fácilmente víctima de toda clase de pensamientos degenerados, fantasías y deseos bizarros. Para evitar esto, debería estar bastante ocupado. No dejes que tu mente se alimente de cosas que propician un mal hábito. Estas gradualmente transforman el pensamiento y te acercan lentamente al mal hábito. Tan pronto como veas algo que asocies al vicio, es mejor que abandones de inmediato esa actividad y hagas otra cosa. Cuando notes que hay una idea persistente en tu mente para complacer el vicio, es mejor detenerla, suspender toda actividad y tratar de llevar tu mente a un estado libre de ansiedad y de relajación. De esta manera, te aseguras de que en tu mente no quede ningún rastro de ese deseo, porque si esa idea continúa, más tarde o más temprano cederás. Cuando llevas mucho tiempo haciendo algo, no eres consciente de ello, porque esa actividad ha pasado al subconsciente y surge de manera espontánea sin que lo desees. Esta es quizás la parte más difícil de controlar y superar, un hábito como el de morderse las uñas, que practicas desde niño, lo superas en la medida en que eres consciente de que está sucediendo, de cómo empieza a surgir y cuáles son esos desencadenantes sutiles que forman el vicio. Debes aprender a identificar todas las posibles situaciones que hacen surgir ese hábito de manera mecánica. Una vez los identifiques, será mucho más fácil controlarlo. La mejor manera de controlar algo que surge de manera inconsciente es dándonos cuenta de cómo surge y luego generando otro mecanismo que lo reemplace. Recuerda que el vacío no puede existir, por lo tanto, el vicio debe ser reemplazado por algo constructivo. Si puedes separar un espacio en la mañana para analizar las situaciones en las que surge el vicio y luego sugestionar que puedes superarlo, entonces puedes vencer esa fuerza mecánica. Es como prepararse con anterioridad para un combate, ya sabes a qué te vas a enfrentar y cómo. Así podrás vencer. Te acostumbrarás a ver cómo surge y dirás, vaya, ahí se está formando el deseo, mejor me preparo a tiempo.
voy a darme un baño, voy a sugestionar antes de que tome fuerza. Nuestra vida es a menudo gris y monótona, y el vicio es quizás la única cosa divertida que nos brinda placer a lo largo de una existencia carente de emociones y en muchos casos, infeliz. Abandonar algo que te hace sentir bien y feliz es muy difícil, puedes sentir que la vida no tiene sentido. El vicio consume más de la mitad del tiempo y puede convertirse en algo que hacemos la mayor parte de nuestra vida. Cuando se deja el mal hábito, queda un vacío de tiempo libre y no se sabe qué hacer con tanto tiempo. Lo peor de todo es que todas las opciones para ocuparlo no son tan divertidas como el vicio. Por ejemplo, si tienes una adicción a los videojuegos o eres adicto al cine y las series, llegas cansado de la oficina o estás de vacaciones, solo debes encender la televisión y ahí tienes ese mundo de placer. Si no puedes encender la televisión, ¿qué haces? Ninguna otra cosa te apetece. Entonces, ¿cómo puedes reemplazarlo? Diseña algo que sustituya ese vicio. En el caso del fumador, que ya forma parte de su personalidad, el fumar es un estilo de vida, es algo tan normal como comer. Entonces, para dejar de fumar, busca otro tipo de entretenimiento. Debes encontrar en qué ocupar todo ese tiempo, pero tampoco lo reemplaces por otra adicción negativa. Las adicciones son compensaciones de placer que necesita nuestro cuerpo. Es decir, si nuestra vida es triste, no somos felices o nos sentimos solos, nuestro cuerpo de manera natural nos pide altas dosis de placer y disfrute. Esa es la razón de la adicción. Si solucionamos muchos de esos conflictos internos, no seríamos tan adictos. Desarrolla actividades que te den felicidad, que te suban la autoestima y que te aporten bastante a tu vida. De esta manera, gradualmente mejorarás tu psicología y tu estado de ánimo, y ya no dependerás tanto del vicio para ser feliz. Sería ideal que adoptaras el hábito de no terminar un día sin hacer algo productivo o importante. Así, pese al vicio, podrás avanzar en tu vida y estos logros te servirán para contrarrestar los perjuicios del vicio. Hay muchas actividades que pueden aportarte mucho. Debes identificar qué te gusta aparte del vicio y qué te puede enriquecer. Por ejemplo, practicar un arte marcial, ir a nadar, montar bicicleta, aprender a tocar un instrumento musical, aprender a pintar, aprender magia, hacer figuras con papel o cualquier cosa que te llame la atención. Una manera de cambiar la conducta es a través de enviar mensajes al subconsciente, y esto se logra con mensajes subliminales. Esto es efectivo porque el lenguaje del subconsciente son las imágenes. La vista es uno de los sentidos que se desarrolló primero, antes de existir el lenguaje, existía la comunicación no verbal, y por eso es tan efectivo. Escribe mensajes alentadores y colócalos a la vista para ir educando al subconsciente. Los vicios son debilidades. Si eres capaz de hacer una actividad que te haga sentir fuerte, seguro y te dé triunfos, entonces dedícale más tiempo. Esto será una fuerza que te hará superarte como ser humano y no necesitarás tanto de un vicio para sentirte feliz. Lo que no puedes hacer es tener un vicio, deprimirte por tal motivo y luego no hacer nada. Todo vicio se contrapone a una virtud. Si practicas la virtud paralelamente al vicio, entonces lo superarás. Si sufres de ira, practica un arte marcial. Si eres adicto a las drogas, practica un deporte. Si eres adicto a Facebook, haz un esfuerzo y escribe artículos en un blog o en tu diario. Visualiza mucho tu meta, recuérdala una y otra vez. Cuanto más la recuerdes, más fácil será controlarte. Los pensamientos de ansiedad y vacío serán reemplazados por el disfrute de aquel triunfo. Lo ideal sería que pudieras pasar mucho tiempo pensando en el triunfo, en la recompensa de tu esfuerzo, en lo cerca que estás de alcanzar tu objetivo. Esto hará que, cada vez que vayas a caer en la tentación, tengas una fuerza adicional para no hacerlo en momentos de soledad o espacios libres. Sueña con tener este tipo de virtudes, imagina cómo te sentirías de bien al ser alguien poderoso y admirado. Empieza a disfrutar de esa sensación. Debes descubrir qué virtud te apasiona y usarla. Por ejemplo, si eres muy orgulloso, apela a la dignidad, si te gusta llamar la atención, apela al poder. Acostúmbrate a enviar mensajes al subconsciente a lo largo del día, antes de que surja el vicio o después de ceder ante él. Visualiza que, cuando se te ocurre un pensamiento vicioso, puedes borrarlo como si tuvieras un borrador. Imagina que tu vicio es un instinto representado por un animal, el cual tienes amarrado y controlado, y que se encuentra en las oscuras profundidades de tu subconsciente. No lo alimentes hasta que muera de hambre.
De manera simbólica, cuando empieces a sentir el impulso, aférrate a algo en señal de que no te dejarás arrastrar. Este tipo de actos ayuda a programar tu mente subconsciente a través de símbolos e imágenes, insertando una orden dentro de un comportamiento subconsciente. Para el estoicismo, los vicios son banales, no porque no sean inteligentes, sino porque requieren un tipo de inteligencia diferente. A diferencia de lo que se pueda creer, hay que ser muy inteligente para seguir la filosofía epicúrea debido a su pragmatismo. No podemos olvidar algo muy importante que definió el filósofo y neurólogo Viktor Frankl: nuestras metas y propósitos definen nuestros límites como seres humanos, y una vida basada en buscar el placer y evitar el dolor es una vida vacía. El vicio se da en personas ignorantes, es decir, personas que no cultivan la virtud de la sabiduría y dependen constantemente de la misma pasión. Estas personas son manipulables y no se cuestionan más allá de sus propios sentidos. De nuestros sentidos y de las impresiones que recibimos se derivan estos patos o padecimientos, y se definen en contraposición a los propatea o impulsos instintivos, como impulsos excesivos. Diariamente, el ser humano produce una media de entre 60,000 y 70,000 pensamientos. Producimos suficiente contenido mental como para llenar un libro de unas 180 páginas cada día. Por desgracia, a diferencia de los libros, estos pensamientos no están ordenados ni siguen ninguna estructura. Muchos proceden de nuestros instintos más primarios, otros de nuestros anhelos más profundos basados en experiencias y conocimientos. Es nuestra capacidad de razón la que debe poner orden entre todos ellos, lo cual puede ser difícil para mentes desentrenadas y, como dirían los estoicos, propensas a ciertos vicios. Los estoicos clasificaban los vicios de diversas maneras, como el dolor, lupe, la pena, la envidia, los celos, la rivalidad, la pesadez, la molestia y la angustia. No se referían solo al dolor físico, sino al malestar y a la queja. El dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. Cuando suceden hechos que nos hacen sufrir, tenemos la oportunidad de analizar nuestras respuestas. Enfrentarnos a momentos o circunstancias fuera de nuestro control y trabajar nuestra reacción hacia el dolor es una de las mejores maneras de crecer como personas. Otras expresiones de dolor son la envidia o los celos. Dentro de cada uno de nosotros hay una capacidad inimaginable para la bondad, para dar sin buscar recompensa, para escuchar sin juzgar y para amar sin condiciones. Como enseñó Esquilo, que vivió entre el 525 y el 456 a.C., no muchos hombres pueden amar a un amigo cuya fortuna prospera sin sentir envidia. Un veneno frío envuelve el cerebro envidioso y duplica el dolor que la vida le da. Debemos cuidar nuestras propias heridas y no ver la alegría ajena como una maldición. Vive de tal forma que al mirar hacia atrás no lamentes haber desperdiciado la existencia. Vive sin arrepentirte de lo que has hecho ni desear haber actuado de otra manera. Vive con sinceridad y plenitud. El placer, hedoné, el deleite, el éxtasis y la alegría del mal ajeno son diferentes formas de experimentar el placer, pero también pueden llevar a la pérdida de nuestro foco, especialmente cuando se trata del deseo sexual. La lujuria es el exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos. Hoy te recomendamos que leas la Biblia, un libro repleto de mensajes estoicos que, leídos con atención, nos enseñan a vivir una vida más autónoma del deseo de los demás y enfocarnos en lo que verdaderamente nos concierne. Para los estoicos, dejarse llevar por la lujuria era algo vacío. Sin embargo, eso no significa que ellos no disfrutaran de sus sentidos, pues es bien sabido la vida que llevaron algunos de ellos en etapas más tempranas de sus vidas. Por otro lado, las consecuencias que estas pasiones tienen son bien reflejadas en las obras de Séneca, y este mismo da varias lecciones para aprender de estos errores. Marco Aurelio afirmó: el ambicioso pretende que su felicidad dependa de otros, el lujurioso de sus pasiones y el sabio de sus actos. El miedo, phobas, puede manifestarse como terror, ansiedad, vergüenza, espanto, pánico o agonía mental. Forma parte de nuestro ser de manera profunda, arraigada y subconsciente, impidiéndonos ver las cosas con claridad. El miedo, al igual que el dolor, es un indicador de que algo no funciona como debería. Explicar el dolor es más sencillo, hay causas que lo generan y, conociéndolas, podemos corregirlas para ser más fuertes. Aunque siempre hay personas que prefieren una pastilla en lugar de corregir nada. Lo mismo ocurre con el miedo, la información que tenemos es más limitada debido a que las emociones no han sido estudiadas con profundidad hasta el siglo pasado. Muchas personas prefieren ignorar los orígenes y las causas del miedo debido a la incomodidad que genera pensar en ello, generalmente por ignorancia.
Antes de los estoicos, los espartanos griegos decían, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Sabían que lo realmente importante es cómo vivimos y no la cantidad de tiempo que lo hacemos. Los vikingos nórdicos mostraban coraje en la batalla porque vivían en congruencia, sabiendo que solo una vida sin miedo tenía valor. Comienza a considerar el miedo como un indicador. Específicamente, el miedo a morir señala la tendencia a posponer las cosas. Aquellos que viven posponiendo sienten temor al darse cuenta de que no están siguiendo sus verdaderos deseos. Es su miedo a la muerte lo que advierte que deben cambiar su actitud. Piensa en el miedo como un indicador que señala que algo no está funcionando correctamente y que solo tú puedes solucionarlo. Si eres una de esas personas que tienden a posponer las cosas, si estás esperando a que cambien tus circunstancias, solo estás prolongando el problema. Lee este mensaje o guárdalo para dejar de procrastinar. Solo tienes una vida, algunas flores solo viven unos cuantos días, todos las admiran como señales de primavera y esperanza, después mueren, pero ya han cumplido su propósito. El apego nace de nuestro ego, esa parte dentro de nosotros que busca mantenernos apegados a las ideas propias y a las de otras personas. Según Epicteto, nuestro deseo fundamental debería ser no verse frustrado por la formación de deseos que no podrás cumplir. Si lo logras, dejarás de experimentar ansiedad, decepción y frustración. Epicteto dijo, serás invulnerable si eres capaz de gestionar tus anhelos y el apego. Es crucial comprender que el estoicismo se trata de aprender a vivir una vida con propósito, evitando caer en lo que ellos denominan malas pasiones, es decir, emociones que nos alejan de nuestra mejor versión. En este punto, muchos podrían pensar que el afecto y el placer son lo mejor de la vida, pero según los estoicos, esto no forma parte de la eupepsia. Efectivamente, los estoicos manejan el afecto para evitar ser dominados por él a través de la virtud, o, como ellos lo llaman, evitan el afecto no racional. Entender que las emociones en exceso nos apartan de la ataraxia es un tema para una reflexión aparte. Las obras de Séneca, llamadas diálogos, que en inglés se conocen como cartas, porque técnicamente eran correspondencia dirigida por Séneca a diferentes personas de su época, explican extensamente por qué las pasiones excesivas rara vez conducen a buen puerto. El estoicismo no solo te enseñará conductas para alcanzar la felicidad y la paz mental, sino que esta antigua sabiduría puede ayudarte a prevenir diversas situaciones en las que la falta de control emocional o los impulsos más animales toman el control de tus pensamientos. Un carácter fuerte o una personalidad sólida pueden sin duda ayudarte a resistir el influjo del placer momentáneo o la gratificación instantánea, y así tener el control absoluto sobre tus acciones, tanto en el pasado como en el presente. A pesar de que el ser humano sigue enfrentándose a momentos de debilidad moral, especialmente en la ausencia de enseñanzas enfocadas en la gestión emocional, como las que podrías recibir en la escuela, es importante reconocer que los seres humanos tienen la capacidad de controlar sus emociones. Gracias por acompañarnos hasta el final. Cuéntanos si crees que aplicando las ideas estoicas podrías superar los vicios que puedas tener. Estaré atento a tus comentarios. No olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos volveremos a encontrar con más enseñanzas estoicas para la vida diaria.